Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos. Pues May, nuestro radio escuchas. Hoy vamos a estar platicando de un tema que viene ligado con el programa anterior, solo que sí considerábamos que había algunas cuestiones en específico que queríamos dejar un poco más claras. Entonces, hoy vamos a estar platicando sobre los derechos de la diversidad sexual. Y además también tenemos un invitado muy especial que nos va a ir aclarando algunas de estas dudas. Pero ¿te parece si vamos hablando de la generalidad? Empecemos. Bueno, para dar como un contexto específico, tendríamos que decir que cuando hablamos de la diversidad sexual, estamos haciendo referencia a muchas posibilidades que pueden tener las personas para asumir, para expresar, para vivir su sexualidad y también para asumir estas expresiones, preferencias, orientaciones o identidades sexuales y de género. Esto tiene que ver con cada cultura en específico, pero también a partir de nuestra propia individualidad. Cuando también hacemos este pues, reconocimiento de todos los cuerpos, de todas estas sensaciones que podemos tener, de los deseos, de este derecho de existir y manifestarnos sin límites, ¿no? De alguna manera, pues habla de que estamos buscando esta protección y este respeto a los derechos de todas y cada uno simplemente por lo que soy, ¿no? Sin ponerme etiquetas, sin ponerme alguna pues regla, ¿no? Que debería yo de seguir por ser o estar en alguna bolsita de individuos, ¿no? Por así decirlo. Y por eso cuando hablamos de estas cuestiones de la diversidad sexual, es porque pues estamos entendiendo que partimos sí de la sexualidad de los individuos, pero que no necesariamente lo vamos a ver con esos mandatos de género que se nos han impuesto tradicionalmente. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos haciendo referencia a diferentes formas de expresar el afecto, el erotismo, el deseo, las prácticas amorosas, pero también las sexuales entre las personas. Y además que esto no solamente se limita a una visión completamente pues cerrada, ¿no? De hombres solamente les debe de gustar mujeres y mujeres solamente les debe de gustar hombres, es decir, esta heteronormatividad, ¿no? Sino acá cuando hablamos de diversidad sexual hablamos de una posibilidad muy amplia, desde la heterosexualidad sí, pero también la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, ¿no? Cuando estamos definiendo o queriendo incorporar este tema de la diversidad sexual es que sí es necesario que cuestionemos si existen una sola mirada o un solo entendimiento para ejercer la sexualidad o cuáles van a ser esos efectos a partir de ahí. Y más bien lo que buscamos es visibilizar, perdón, estas diferentes formas de relacionarnos, de expresarnos y que cuando hablamos de estos temas de la identidad de género de una persona, pues es que puede ser completamente independiente del sexo con el que nació y la orientación sexual. Entonces, estas temáticas, tanto orientación sexual como identidad de género, son partes pues indispensables, fundamentales de la vida de las personas y son características de los individuos. Entonces, no, esto no debería de hacer o generar motivos de discriminación o casos de extremos, ¿no? Violaciones a derechos humanos. ¿Qué opinas, May? Es que ahorita que platicas toda esta nota introductoria, ¿no? Al tema, pareciera que la diversidad sexual ya es algo que con lo que podemos convivir o que ya se ha trabajado de manera correcta, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? A pesar de que es un tema sonado, visibilizado, pero realmente ha sido una lucha constante de los grupos y he sabido que históricamente toda actividad sexual que no llevara potencialmente a la reproducción iba a ser considerada como pecado, ¿no? Era Ujú. pecaminosa. Y entonces así comienzan a prohibirse las relaciones entre personas del mismo sexo.
Entonces dicen, pero principalmente entre varones, porque el tema de las mujeres, pues seguía invisibilizado. Entonces, vamos viendo cómo la homosexualidad siguió siendo considerada, incluso ya años después, como una perversión Ujú. o un crimen incluso, ¿no? Finales del siglo XX seguía esta ideología y es hasta 1990, en mayo de 1990, que la Organización Mundial de la Salud resuelve y dice, no, 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 vamos a eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y la aceptó, por fin, como lo que es una variación de la sexualidad humana, no es una enfermedad. Entonces, ¿hasta qué extremos llegó esta diversidad que era considerada una enfermedad, ¿no? Entonces, Ujú. ha habido estos avances, pero a nivel mundial, pero aún así, aproximadamente nos dicen que hoy hay alrededor de 72 países que siguen criminalizando las relaciones sexuales consensuadas del mismo sexo entre adultos. Y aquí lo que yo resaltaba es, ya son relaciones de personas que están conscientes, que tienen la edad, que es su voluntad y aún así siguen siendo criminalizadas. Este dato nos lo da un informe, el más reciente, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Personas Intersex. También que nos dicen que pues hay castigos en otros países a personas que tienen relaciones del mismo sexo, ¿no? Hay castigos que van desde latigazos, por ejemplo, en Irán. En Argelia hay prisión, hay cadena perpetua en Bangladesh y la pena capital en Mauritania, en Arabia Saudita, Sudán y Yemen. O sea, es increíble que todavía haya países que castiguen de esta manera, incluso con la propia vida, ¿no? Por justo esta diversidad, justo porque no eres blanco o negro, ¿no? Porque te gusta algún tipo más. Pero bueno, aún en países que no penalizan las relaciones homosexuales, los asesinatos y ataques de la comunidad son muy frecuentes y lamentablemente México está dentro de estos países. También tenemos, por lo menos en América, a Honduras, Brasil, Estados Unidos. O sea, no las penalizan, pero la sociedad sí las castiga, ¿no? Ujú. ¿Cómo? Pues a través de estos ataques que sufren las personas de la comunidad y pues lamentablemente vemos que por eso traen ellos esta lucha constante, porque aunque ya está en un derecho positivo, pues sigue habiendo esta violencia por parte de la misma sociedad. Sí, sabes, de pronto desde ahí la parte de, tú nos hablas como de estas leyes internas que terminan sancionando esta diversidad sexual, pero a nivel internacional también ha existido esta preocupación en el sentido más en referir que, pues si lo dejas en un espacio, pues interno, pueden ocurrir estas aberraciones, ¿no? Pero por eso necesitamos como estos pisos mínimos. Por ejemplo, acá en nuestro país en el 2011 incorporamos lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, que es como que cada caso lo vas a revisar a partir del ordenamiento nacional y del ordenamiento internacional y solo vas a aplicar el que favorezca en mayor medida a las personas. Entonces, desde ese contexto, pues imagina que en el 2008 fue cuando a nivel internacional se visibiliza toda esta violencia y toda esta restricción de derechos de los colectivos de diversidad sexual. Y entonces, como en una forma de visibilizar la problemática, pues tenemos la Declaración de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, esto de la Organización de Naciones Unidas, que pues tenemos este documento desde el 3 de junio del 2008. Pero digamos que ese es como el documento de alguna forma especializado. Pero si nos vamos desde la visión de la universalidad de los derechos humanos y la parte de la no discriminación y que metemos las cuestiones de las categorías sospechosas, que ahí es donde podría entrar la diversidad sexual, pues también tenemos ordenamientos que han protegido desde antes, por así decirlo, ¿no? Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal, las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos
económicos, económicos, sociales y culturales, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, y en específico también tenemos otro documento interesante, que es que conocemos como los principios de Yogyakarta, que acá de lo que tratan un poco es de fijar los pisos mínimos que un Estado debería de tener para proteger a este tipo de colectivos, desde las políticas públicas, obviamente partiendo de la igualdad y no discriminación, pero también esta parte de cómo trabajamos en los derechos, ¿no? Reconocer los derechos, a qué tiene derecho las personas que pertenecen a la diversidad sexual. Y bueno, y el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que también toca algunos de estos temas. Es decir, si los centramos en los dos instrumentos que aunque no son vinculantes necesariamente, pero que terminan visibilizando la problemática de estos colectivos y obligan ahí un poquito más políticamente, ¿no? Por así decirlo, porque como decimos, no son vinculantes, pero que de pronto sí volteen la mirada a decir, es necesario que fijes eh, estas bases de Sí, protección lo de mínimo derechos. indispensable, ¿no? Exacto, es Ujú. esta declaración de Naciones Unidas como los principios de Yogyakarta. Entonces, serían como los instrumentos banderita a nivel internacional, de decir, aquí esta es el punto medular donde tenemos que incidir y ya entonces los estados jalarlo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tener esa noción, pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a nuestra Bien, primer pausa comercial? vamos, vamos. Bueno, no olviden, por favor, que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que si tienen una duda de este programa, de otros programas, quieren una temática específica, nos pueden buscar a través de las redes sociales o pueden llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61. Repetimos 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que si tienen alguna duda en específico de este programa o de otros programas o quieran alguna temática pues muy precisa, nos pueden marcar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Estamos hablando sobre los temas de la diversidad sexual y nos querías platicar, Maya. Adelante. Pues es que ya platicamos como mucho contexto en tema internacional, nos platicaste tú cuáles son estos documentos vinculantes, cuáles no, los que tienen más peso, pero ¿qué sucede ya aterrizando este tema en el marco jurídico en México? Bueno, pues también no tenemos mucho tiempo atrás que esto ha tenido o ha cobrado relevancia. Y hasta 1998 fue cuando en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal se organizó el primer foro legislativo sobre la diversidad sexual. Ahí es donde se reivindicó por primera vez ante las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo, sobre todo ante las circunstancias de que el SIDA en su momento había provocado que muchos hombres gays quedaran en el desamparo al morir sus parejas. Entonces, la falta de reconocimiento que tenían ellos en materia civil, ¿no? De su relación, pues obviamente los dejaba al desamparo de muchas cosas. Entonces, la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, que entró en vigor el 17 de marzo del 2007, ahí es donde se da certeza a las relaciones entre personas del mismo sexo. En ella ya se establecieron, entre otras cosas, el derecho a heredar, a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima. Entonces, vamos viendo cómo
no tiene mucho tiempo que esto ha quedado en un derecho positivo, ¿no? Aquí en México, por lo menos. Posteriormente, ya en 2009, en diciembre del 2009, se reformaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles también para la misma entidad, para aprobar la celebración de los matrimonios homosexuales. Y así, pues obviamente brindar ya una protección completa, integral a estas parejas del mismo sexo. Entonces, la Constitución mexicana prohíbe en el artículo primero cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo, de género, entonces, tanto a los servidores públicos como a los particulares. Para poder prevenir algunas situaciones, pues existen diversas leyes, ya tenemos ahorita, bueno, hoy en día ya hay una gama, ya hay un abanico Ujú. de normatividad, de lineamientos, de protocolos, ¿no? Que se tienen que atender. Y bueno, entre estos destaca mucho la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General del Desarrollo Social. Entonces vamos viendo que esta lucha que tuvo este grupo, pues va teniendo este reconocimiento a través de estar plasmado ya en normatividad. Entonces, la Constitución obliga a todas las autoridades y a los particulares a combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación del 2021-2024, que apenas, bueno, terminó el año pasado, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del CONAPRED, este estuvo publicado en el 2021 y es obligatorio para todo el gobierno federal y contempla las medidas que se implementarán para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y entonces esta política nacional antidiscriminatoria interactúa y convive con muchas otras leyes, como ya les había comentado, pero entre ellas las que más destacan son, pues, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud, porque ya lo platicábamos en el programa pasado, que el tema de la salud es de lo más urgente, prioritario, y es donde los dejaban a la deriva, ¿no? Entonces, también entra con un tema aquí de un programa nacional para la igualdad y no discriminación, el reglamento en materia de prestación de servicios y atención médica y la norma oficial mexicana, la NOM 39. Aquí lo que nos dice esta norma es para prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, además de toda esta normatividad, la Suprema Corte reconoció el derecho de las infancias trans a rectificar su género en las actas de nacimiento. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral también han avanzado en este tema de las identificaciones para que se pueda reconocer a las personas trans y no binarias. Entonces, sí han sido avances importantes y pues vemos que este reconocimiento ya se ha logrado en documentos oficiales. Ajá, y sabes, también a nivel internacional, con el fin justo también de lograr no solamente la reivindicación de derechos de las personas de la comunidad, sino también para empujar el reconocimiento, porque ya también tú lo platicabas, tenemos leyes en otros países donde condenan el que tú expreses esta cuestión, ¿no? O esta preferencia o esta identidad de género, pero con el fin de lograr este reconocimiento y el respeto a la diversidad, por ejemplo, el 25 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Y pues desde ahí no solamente es como mencionar que, a ver, hay otros colectivos que debemos de respetar, ¿no? Sino también tiene que ver con la reflexión que cada uno tendríamos que hacer con la mirada o el acercamiento que tenemos a este tipo de colectivos, porque cuando luego vemos, ¿no? Las siglas LGBT, TIQ y más, y entonces así como, ay, ¿qué significa cada uno de ellos? Bueno, también eso implica para aquellos que no pertenecemos a la comunidad, que nos vayamos familiarizando con estas circunstancias, porque pues al final son personas que tienen su propia autonomía, su desarrollo de la personalidad, deben de tener este trato digno, igualitario, libre de cualquier forma de violencia y discriminación. Entonces, el que se tenga un día de esta naturaleza es un llamado muy importante hacia la sociedad, de que en primera, pues entendamos que son otras personas, al igual que nosotros, que tenemos esta obligación de respetar y garantizar los derechos a estos colectivos. Y esto al final va muy de la mano de un entendimiento respecto a cómo ves al otro.
¿no? Y cómo lo respeto por lo que es, sin importar ninguna otra circunstancia, porque desde ahí partimos de lo que estamos buscando como una sociedad inclusiva, en donde no importa quién es el que forma parte de esta comunidad, la vamos a respetar por lo que es, ¿no? Y entonces desde ahí pues se han logrado eh, pues aspectos importantes en donde nos dicen que es necesario pues impulsar todas estas temáticas desde el respeto, desde la tolerancia, desde el entendimiento pues de que somos distintos y pues a partir de ahí empezar a lograr más visibilización y eso obligará a generar políticas públicas de protección, ¿no? Pero de pronto esto lo hablamos como lo que, pues al menos desde tener un día internacional se visibiliza el fenómeno, ¿no? Pero eso no ha quitado los temas de violencia, ¿no? No, 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 y más en México, ¿no? Bueno, hablamos ya de otros países, pero enfocándonos en nuestro país, pues aunque ya tenemos un tema, un marco legislativo que podría parecer completo, este reconocimiento en Día Mundial, pues seguimos viendo cuestiones de prejuicio, seguimos viendo odio, violencia ante este grupo, y pues la violencia también se atribuye mucho a este contexto sociocultural, a grupos religiosos, al incremento del discurso de odios y que incluso algunos políticos también tienen estos discursos lamentablemente y que sí inciden, ¿no? En el pensamiento, en el actuar de muchas personas. Y pues también hay que tomar en cuenta que traemos un contexto generalizado de violencia en el país, ¿no? También esto es importante en donde la situación económica criminal vuelve más vulnerable a ciertos grupos, ¿no? Y esta comunidad, pues obviamente entra en este grupo. Y pues bueno, para darte datos duros así de manera muy rápida, el INEGI por primera vez en la historia contabilizó en 2022 de forma oficial a la población LGBTIQ y más en México, donde asciende a cerca de 5 millones de personas. El 5,1% de los habitantes es de entre 15 años y más. Entonces, las minorías sexuales padecieron 305 aproximadamente hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022. Entonces, sí es un dato importante y digo, me imagino que habrá una cifra negra, ¿no? En donde Ujú. no se denunciaron. Y pues bueno, en esto que se incluye asesinatos, desapariciones, atentados contra la vida, incluso los suicidios también, ¿no? Porque hay gente que es atacada socialmente que deciden incluso también quitarse la vida, ¿no? Entonces, pues estos datos, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI más en México. Entonces, desafortunadamente en México, pues sigue estando en segundo lugar en número de crímenes de odio a nivel América Latina, solo después de Brasil. Y pues sí, es una cifra lamentable y que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, gobierno, sociedad, escuela, familia, o sea, somos todos los que debemos de trabajar a modo de que esta violencia, estos discursos se vayan erradicando, pero a Ujú. la vez también, como lo platicábamos en el programa pasado, el respeto, ¿no? Ujú. Que es lo principal. Sí, porque al final, cuando todos estos temas de los que hemos estado hablando se cruzan con los derechos humanos, es tal cual entender a a la otra persona. No puede ser igual que yo, o sea, al final no puede tener las mismas convicciones, o sea, podemos coincidir en ciertas cosas, ¿no? Pero al final son individuos totalmente diferentes y desde ahí pues es buscar ese respeto, ¿no? Pero bueno, andamos en los tiempos. ¿Qué te parece si vamos con a nuestra segunda pausa comercial y también para que le demos la bienvenida a nuestro invitado? ¿Te late? Muy bien, vamos. Muy bien, pues volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Estamos de regreso de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado, lo voy a presentar. Tenemos con nosotras a Rafael Demetrio Sandoval Ruiz, él tiene una especialidad en sexología educativa, una especialidad en enfoque centrado en la persona, una maestría de sensibilización sexológica y manejo de grupos, maestría en psicología, no, perdón, sexología clínica, un programa de interpretación de la norma ISO 9001, seminario de habilidades gerenciales, programa de entrenamiento y desarrollo de liderazgo, taller de inteligencia asertiva, taller la conexión humana como forma de prevención de las adicciones. Además, trabajó como gerente de operaciones en la empresa de servicios administrativos médicos, como en la parte de la gestión telefónica de asistencia médica y psicológica, para la contención y manejo de crisis con terapia breve para diferentes campañas privadas. Además, es psicólogo clínico en la clínica Hacienda Solarium para la rehabilitación de mujeres por adicciones en consumo de sustancias lícitas e ilícitas. Ha sido tallerista en clínicas Solarium en rehabilitación por adicciones, impartiendo los temas de sexología educativa, sexualidad y adicciones y ansiedad y depresión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Demetrio. Hola, Bienvenido, Demetrio. buenos días, Mayra. Gracias. Pues tenemos un par de dudas en relación estamos platicando sobre la diversidad sexual, los derechos que surgen a partir de ahí, pero para ti, ¿qué entiendes por diversidad sexual? Mira, más allá de lo que entienda por diversidad sexual, debemos de tener presente que en realidad somos personas sexuales y sexuadas, ¿no? En función de esto y de la gran variedad que habemos entre cada uno y una de nosotros y de nosotras, pues eso es la diversidad precisamente, ¿no? Y va a ser la forma en que nos vamos a expresar y relacionar de manera interpersonal, obviamente, si somos sexuados y sexuales, pues desde ese mismo ambiente, ¿no? En lo sexual, pero viéndolo desde algo saludable, ¿no? Y saludable no me refiero a la ausencia de enfermedades, sino sería más bien como desde una definición, desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que se refiere como a un estado de bienestar físico, mental y social para poderse interrelacionar. Oye, Demet, platicábamos en los primeros bloques de los niveles tan altos, los índices tan altos en México de violencia en contra de grupos, ¿no? De personas que no van con este rol de hombre-mujer, ¿no? Entonces, en México en específico, ¿qué dificultades se enfrentan las personas de la diversidad sexual en México? Mira, obviamente va a ser más identificable en las personas que se encuentran dentro de las poblaciones de la diversidad. ¿Por qué? Porque como personas, formando también parte de la sociedad, somos muy miedosas. Desde ese miedo a lo desconocido o a lo raro, se genera como mucha violencia, ¿no? Detrás de toda esta ideología cultural y religiosa con la que crecemos. Entonces, básicamente es eso, como para no ser yo lo diferente, señalo al que es un poco más diferente. Y la forma de reaccionar, pues nos han educado dentro sobre todo como a las personas que nacemos con pene, ¿no? A las que se nos asigna el género masculino, pues dentro de algo violento. Entonces, entre los hombres es una lucha permanente y constante por reafirmar esa masculinidad. Y esa masculinidad, ¿cómo la voy a sostener? Pues siendo violento, pues contra todo lo que pueda. Y si en determinado momento tengo enfrente a estas poblaciones eh, vulneradas, vulnerables, pues es ahí en donde yo voy a ejercer esta violencia, ¿no? Y que es aparte socialmente aceptada, ¿no? Cuando llega un niño de la escuela y dice, oye, es que me pegaron, generalmente los cuidadores, madre, padre, tutores, lo que dicen es, pues ahora vas tú y le pegas, Ujú. ¿no?
Entonces desde ahí se va como forjando esta ideología, sustentando y aceptando que eso es lo correcto, ¿no? Sí, y fíjate, en esto que nos estás platicando, digo, y en el reconocimiento de la diversidad sexual, pues sí ha habido algunos avances, tal vez no los necesarios, ¿no? O no sabemos, de pronto, desde la mirada de la diversidad sexual, al menos sí se han tratado pues, pronunciarse, principalmente en temas de discriminación. Pero, ¿consideras tú que de pronto estas acciones o estos programas específicos podrían ayudar a fortalecer el respeto a la diversidad? Lo pienso, sabes, en esto que también damos clases y que es como muy usual de pronto escuchar, y lo preguntábamos también en el programa pasado. ¿Y por qué se tienen que exhibir en el Día del Orgullo Gay, ¿no? O sea, es más allá de pronto de una cuestión de solo un día, ¿no? Pero de pronto, ¿qué otras cosas podrían ayudar para fortalecer este respeto? Mira, yo creo que lo acabas de mencionar justo, Norma, desde esta parte que nos toca educar, y ese sería como el punto al que yo dirigiría mi atención. Falta educación, educación en general. Muchas veces dicen, es que no hay información, por el contrario, lo que sobra es información, pero dentro de esta abundancia de información, pues ya hay información que puede ser correcta o incorrecta o adecuada o menos adecuada. Entonces, identificar la información necesaria o identificar a las personas que tienen, poseedoras de esa información adecuada, ¿no? Eh, Información, educación pues desde las infancias, ¿no? El decirle a un niño o a una niña, no te toques ahí, es una forma de educar. ¿Y qué le estás diciendo? Que no debe de tocar su cuerpo, que está mal, ¿no? El nombrar los órganos sexuales con diminutivos o con otros nombres, lo que le estás enseñando al niño es que no se menciona, no se dice, ¿no? Inclusive de pronto, si no hay estas demostraciones de afecto entre los mismos padres frente a los hijos, lo que le estás diciendo es, o lo que lo estás educando es que de eso no se habla, que eso no se ve, y eso también educa, ¿no? Y desde esas ganas de no querer educar, ¿qué es lo que se prefiere o cuál es el principal proveedor de esta información? Pues desafortunadamente la pornografía, ¿no? Y entonces dentro de la pornografía es un medio de entretenimiento, no es un medio educativo. Y tristemente nos damos cuenta que la mayoría fuimos educados por pornografía, ¿no? Pensando que eso era lo correcto, eso era lo adecuado. Eh, y pues la pornografía es mera ciencia ficción, violenta, exagerada, actuada. Entonces esto es lo que reitero, hacia donde yo me iría, ¿no? Es como hacia educar, a decirles a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, eh, cómo se hace, en dónde se hace, para qué sirve, para qué nos sirve, cuál es la forma adecuada, cuál es la forma menos adecuada de hacerlo, ¿no? Se dice que si les hablas a los adolescentes de sexualidad, van a querer ir a tener sexo. O sea, los adolescentes, los púberes, están topados de hormonas, lo que menos necesitan es que tú les digas, y así se los digas o no se los digas, van a salir corriendo a buscar o a hacerlo, ¿no? Entonces, pensando que al no hablar de algún tema o de algo en específico, va a hacer que no quieran hacerlo, ¿no? De pronto estos programas también o campañas acerca del consumo de sustancias o de drogas, y no les digas porque entonces les va a querer dar ganas de probarlo, ¿no? Y para nada, o sea, las sustancias, las drogas, todo está ahí, ¿no? Y de una u otra forma, uno va a tener la curiosidad de acercarse. Si además le aunamos desde una visión psicológica el super yo o el ego en el que todos nos sentimos, pues todos somos el protagonista de nuestra historia, de nuestro cuento, ¿no? Y en nuestro cuento y en nuestra historia no nos pasa nada, ¿no? Nosotros no nos va a pasar, ¿no? Y entonces todo esto viene como sustentando esta falta de información o esta información poco adecuada que ya tenemos. Entonces eso sería como hacia donde y el motivo por el cual
quise especializarme en este tema, ¿no? Sobre todo lo que no se habla o no se dice, o todas estas cuestiones, paradójicamente, ¿no? De lo que no se habla, pero en realidad de lo que todos hablamos, de Ujú. lo que nadie quiere hablar, pero que en realidad todos queremos hablar y todos tenemos dudas, ¿no? Entonces sería como hacia ahí. Es como un poco la plática incómoda, ¿no? Luego en la familia, las mamás, ¿no? Son así de, no digas esto, no hables así. Y ya me incluyo como mamá porque es complicado el poder interactuar en esos temas a veces, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tú has tocado como varias características, la falta de información o que sí existe información, pero la información adecuada. em, Llamar a las cosas por su nombre, varias características que has dicho, pero ¿tú crees que en eso es en lo que está fallando la sociedad como tal? Porque la sociedad es pieza fundamental, pero tú, ¿cuál es desde tu experiencia, desde todo lo que tú has ahorita ya trabajado en estos años, cómo percibes que la sociedad está fallando para poder, para llegar a este límite de violencia en contra de la diversidad sexual? Sí, Mayra, mira, hay una cita de Martin Niemöller, me parece, eh, que es algo así como cuando vinieron por los judíos, Ujú. si te la sabes o algo así. Sí, Ah, cuando venían, ajá, cuando los eh, judíos, socialistas, guardé silencio porque no era ajá. socialista, de los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista, ¿no? Yo creo que es desde ahí, desde esta indiferencia, ¿no? Desde el vernos ajenos a esa sociedad, hablar desde la sociedad lo que hace en vez de decir yo como parte de la sociedad, ¿qué hago? Yo como parte de la sociedad, ¿qué repito? ¿Qué situaciones, qué actitudes, ¿no? El no verme partícipe o el no verme eso como forma de esa sociedad, ¿no? Porque dicen, es que la cultura, sí, pero la cultura es la sociedad. Es que la sociedad, sí, pero la sociedad eres tú también. Entonces, empezar a involucrarnos como, más allá de como que alguien vaya a hacer algo, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces eso es involucrándote, empezando a ser más asertivo, ¿no? En el cual no siempre se va a tener un ganador de la razón, sino llegar a una conciliación, ¿no? Y a lo mejor como en el ámbito legal dicen, ¿no? Cuando hay un choque, a veces el mejor arreglo es, pues cada quien su golpe. ¿No? Y Ujú. entonces de pronto eso, ¿no? Es, ok, te escucho, me escuchas, no te convenzo, no me convences, pero ya escuché y ya tengo un poco más de visión o de información desde tu lugar, desde lo que tú ves, ¿no? Que obviamente va a ampliar y va a sumar probablemente la opinión o la actitud o acción que tenga yo adelante, más adelante, ¿no? Y fíjate que estaba ahorita pensando en estas posibilidades de redes de apoyo, ¿no? O sea, hacia dónde se dirige una víctima que ha sufrido una violencia de esta naturaleza frente a un colectivo o ante un colectivo que vive en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque en ocasiones pues nos hablan de, ay, sí hay que denunciar y eso, pero cuando sabes que todo el mundo te discrimina es, ajá, sí, voy a llegar a una instancia donde me van a decir pues, qué bueno que te pasó eso, ¿no? Lo he comentado en otros espacios que cuando yo sufrí una agresión, lo primero que acudí fue como a familiares y los familiares lo que me dijeron fue, pues eso te pasa por andar de loca, ¿no? Entonces, eso ya como dices tú, voy a la agencia, me van a decir también que yo fui la loca, ¿no? Le cuento a mis papás. Entonces, desde esta mirada y con estos grupos que tienen una situación de vulnerabilidad muy particular, sí tenemos estas instancias que nos podrían ayudar, digamos, como institucionales o es más fácil sociedad civil. Ahí cómo andaba el panorama en ese sentido. Mira, existen
Existen ambos aspectos para los grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de redes de apoyo. Sin embargo, en realidad los que se han identificado con mejores resultados siempre han sido desde lo civil, porque desde esta parte civil está conformada por precisamente personas que han pasado por ello, ¿no? Y desde este lugar, más allá de la empatía, que aparte es algo que a todo el mundo le fascina decir, ¿no? La empatía es ponerte en tus zapatos, no. Desde una visión psicológica humanista, que es la que yo ejerzo, es escuchar a la otra persona lo que te está diciendo, irte a tus archivos mentales para buscar la emoción más parecida a lo que te está planteando la otra persona y desde ahí poderle acompañar, ¿no? Ahorita me estoy acordando, ¿no? Por ejemplo, de las cuestiones del manejo de duelo, que manejan la más común 5 etapas, ¿no? Desde el enojo, negación, bla, bla, bla. De hace un tiempo para acá se agregó una etapa nueva, una autora la propuso, en la cual plantea el resultado, ¿no? Y el resultado es, ok, ya lo asimilé, ya lo acepté, ya estoy bien con ello. El resultado es, ok, de esto que me pasó, ¿qué puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, los grupos de madres buscadoras, muchos grupos feministas, muchos grupos de violencia hacia la mujer han sido creados a partir de personas receptoras de estas violencias, ¿no? Como parte de este proceso de duelo. Entonces, desde ese resultado se han creado estos grupos, estas organizaciones civiles, y en realidad son las que en mi experiencia, he visto que cuando una mujer se ve violentada y quiere ir a denunciar, efectivamente llegan y empieza el rechazo de todos lados. Si llegan a estos grupos lo que hacen son personas que ya pasaron por ello y las acompañan y van con ellas y saben que se va a tardar. Pero entonces le dicen, ¿sabes qué? Vamos a tardarnos, ¿sabes qué? Esto va a ser tardado, pero hay que insistir, no te dejes como vencer desde el primer no, ¿no? Y entonces desde ahí, ok, ya recibí yo este beneficio, ¿en qué forma puedo yo también empezar a retribuir? Más allá también de ser un receptor de violencia directo, empezar a voltear a ver a quién conozco que lo ha vivido, desde esa compersión es el término en el cual yo te puedo acompañar desde la emoción, positiva o negativa, y entonces desde ahí voy dándote soporte, ¿no? Como lo que hizo la familia este, de Olimpia, de la ley Olimpia, ¿no? Que su mamá le dijo, pues, si se burlan porque te vieron desnuda, pues entonces, ¿sabes qué? Mañana voy yo desnuda contigo al mercado y va tu hermana y va tu abuelita y vamos Ujú. todas juntas, ¿no? La receptora de la violencia había sido Coral, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo su familia cercana? Le dijo, voy a estar contigo, te voy a acompañar. No sé si efectivamente lo que se siente, pero pues, a lo mejor lo hago para empezar a sentir y acompañar. Y fue lo que dio ese apoyo o ese respaldo. Entonces, es desde ahí de empezar a voltear a ver, este, cómo puedo yo ser. eh, red de apoyo de alguien más también e identificar, porque obviamente sabemos hacia dónde sí y hacia dónde va a haber menos probabilidades, ¿no? Es como cuando tienes en tu día a día tu grupo de amigos de la escuela, tu grupo de amigos del desmadre, tu grupo de amigos del juego, del fútbol. Entonces, pues a los de la escuela no los vas a llevar a los del fútbol. Tienes perfectamente identificado. Entonces, también desde ese conocimiento que tenemos entonces, es decir, bueno, en este lugar o en estas personas no son las adecuados, ¿no? Empezar a ver quién, en dónde, cómo puedo yo también empatizar, a partir de abrir un poquito más mi visión, porque muchas veces estamos así como los caballitos, ¿no? Simplemente abrirlo un poco más y abrirlo incluso desde el camino al trabajo, ¿no? De pronto voltear a ver, o en un restaurante, si estoy comiendo, voltear a ver la interacción de los demás. Pues andamos, qué interesante esto que nos platicas, porque es como también regresar pues, la responsabilidad que tenemos como sociedad, que es lo que tú nos has referido, ¿no? A veces solo pensamos como en chiquito, ¿no? Como en lo inmediato.
y a veces no ves los impactos, a veces lo pienso y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Ya para irnos a pausa. Esta cuestión de que a veces vamos en el metro y vienes tú acá viendo tu celular, sí, pero atrás vienen un montón y tú no dejas pasar porque vas en tu mundo, ¿no? Cuando empecemos a pensar en colectivo, veríamos que sí podemos tener esta parte de redes de apoyo, pero también ser empáticos desde la mirada que tú nos has señalado. Pero bueno, si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para continuar platicando de estos temas. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y si tienen alguna duda en específico en este programa o en programas anteriores o que quieran que ampliemos algún tema, nos pueden buscar en los números de la cabina 55 35 08 47 61. Repetimos 55 35 08 47 61. Volvemos. Regresamos de esta última pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y estamos platicando de los derechos de la diversidad sexual. Por ahí tenías una duda, May. Sí, es que ya platicamos mucho aterrizado mucho en México, pero yo quisiera saber cuál es la opinión de Demetrio en todo lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos con estas figuras públicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como lo había mencionado antes, en realidad funcionamos como en cuestión de intereses personales e individuales, ¿no? Específicamente en el caso de Estados Unidos, con la figura de Trump al frente y lo que significa el presidente de Estados Unidos, ¿no? Con el poder, con la imagen, con el dinero, ¿no? Para estar ahí, cómo poder utilizar los recursos humanos o de ideología a mi favor, ¿no? Entonces, Trump como figura pública vino a poner enfrente o vino a poner en la mesa todos esos temas incómodos que a él le molestaban o que a él no le gustan, ¿no? Y entonces al hacerlo y ponerlo en la mesa y hablar fuerte de ellos, lo que hizo fue, de cierta modo, empoderarnos o impulsarnos a todos esos pensamientos que en lo individual todos tenemos y, y lo he visto mucho en la sociedad estadounidense, ¿no? Todos somos un poco discriminatorios, todos somos un poco racistas, todos somos un poco homófobos, ¿no? Entonces, desde esa visión es, mira, si él lo dice alguien más lo piensa. Y así como hay redes de apoyo hacia lo positivo, está empezando a formar redes de apoyo dentro de lo que a cada quien le conviene, ¿no? Elon Musk, su hijo mayor es ahora una chica trans. Y entonces desde ahí sus políticas, sus posturas cuando compró Twitter, ahora X, ¿qué hizo? Pues fue implementarlo. ¿Por qué? Porque es algo que él quiere, que él en lo individual lo está haciendo. Y de ahí se van a colgar los que se vean beneficiados y los que necesiten, ¿no? Y desde lo que representa Estados Unidos como potencia mundial económica, pues obviamente va a tener un impulso a todo eso que de forma aislada, muchos también comparten el pensamiento, que no tiene que ser un pensamiento completo, que yo pienso igual que Tom, pero esto que él dice, eso sí me suena, eso sí me late, entonces lo apoyo porque dijo eso, ¿no? Yo también lo menciono, él ya lo dijo fuerte, pues ya si yo lo digo, no suena tan fuerte. Claro, y de pronto desde, digamos, desde la mirada de la visibilización del fenómeno, ¿no? Podríamos decir, bueno, como el clásico, ¿no? De ya si van a hablar, que hablen bien o mal, ¿no? Pero yo creo que acá esta es una de las partes importantes porque entonces lo que tendríamos de pronto ahí, desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, desde nuestros colectivos, movimientos y demás, aprovechemos la coyuntura, ¿no? A lo mejor tal vez para ajustar algo que mencionó, o tal vez para explicar de qué va lo que habló sobre un colectivo. No sé, creo que puede ser una buena oportunidad para la resistencia, pero también una posibilidad para la visibilización de aquello que pues también hay cosas que no sabemos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y analizarlo desde lo individual, ¿no? Desde yo, así como este comentario poco positivo o que suma poco,
empatizo también desde lo que no dice, desde otra parte del discurso, con qué otra cosa no empatizo. Y entonces ampliar eso, o sea, voltear a escuchar lo que te decía eso, ¿no? De dejar de cerrarme en mi mundito, abrirlo un poco más, a ser más receptivo a todo, no quedarme solo con una versión de las cosas, ¿no? Saber que puede estar conformada por un pensamiento binario que tenemos, ¿no? Es que siempre es un todo, nada, siempre, nunca, blanco, negro, hombre, mujer, ¿no? Heterosexual, homosexual, siempre nos concebimos, nos pensamos sobre este binarismo, ¿no? De pensamiento. Entonces, voltear a ver que en medio puede haber un panorama más amplio, ¿no? Un abanico de otras opciones y ver yo en dónde estoy encajando. Ok, sí tengo cierto pensamiento, este racista, pero yo dónde yo me ubico dentro de este racismo, ¿no? O sea, o cómo lo aplico, o cómo lo ejerzo, o cómo lo sufro, ¿no? O sea, empezar como a voltear a ver eso hacia mí, a analizarme a mí más que hacia analizar al otro. Es que sí, es bien importante que a veces nos fijamos en todo, pero en nosotros mismos no hacemos este ejercicio de introspección de decir qué estoy haciendo mal, en qué puedo contribuir, me estoy volviendo una red de apoyo o estoy siendo una red de apoyo negativa, ¿no? También esta parte es importante. Y aprovechar aquí, ya vamos hacia el final del programa, pero sí quisiera aprovechar tu conocimiento, tu expertise, Demetrio, en que nos pudieras compartir tu experiencia y cómo se trabaja con personas que ya han sufrido alguna vulneración a sus derechos. Eh, Te digo, como psicólogo, mi formación es humanista y desde el humanismo en realidad la relación es horizontal, ¿no? Ni siquiera se maneja el término paciente, sino consultante, en el cual yo no sé más que tú y tú no sabes más que yo, simplemente tenemos información diferente, ¿no? Cuando estamos juntos, ya sea con un grupo o con una persona, nos sentamos a exponer la información que tú tienes con la información que yo tengo, evaluamos, conciliamos, debatimos y vemos qué sale de ahí, ¿no? Desde acompañar, ok. Sufriste una violación, yo no la he sufrido, pero sexual, supongamos, ¿no? Pero yo he sufrido este tipo de violencia en el cual me vulneró y me hizo sentir así, y desde ahí puedo acompañarte y entenderte. Y no voy a saber lo que se siente ser violentado sexualmente bajo estas situaciones porque no soy tú. Incluso si lo viviera así, tú y yo somos diferentes. Entonces, a abrirme a escuchar, a acompañar, ¿no? Y te digo este término de la conversión, ¿no? Que es el tratar de aceptar y entender lo que te está doliendo y cómo te está doliendo. ¿No? Sin una figura jerárquica de yo sé más que tú y yo tengo la respuesta, ¿no? Y es con base en lo que tú me vayas diciendo, yo también te voy respondiendo y nos vamos acompañando, ¿no? Y si te tropiezas, pues a lo mejor la diferencia es que no vas a estar sola, no vas a estar solo, ¿no? Hoy estoy contigo para poder ayudar a levantarte, ¿no? Desde desde esta cuestión de vernos como víctimas, ¿no? Que también es algo muy arraigado a lo social. Solemos quedarnos en la figura de la victimización, ¿no? Que es distinto a ser víctima. Ser víctima es saber que puedes ser alguien vulnerable de que te pase algo y desde ahí actuar y saber que como estás sujeto a que te pueda volver a pasar, es tomar acciones. ¿No? Más que en la victimización de, ay, sufro, me pasó, fui, sino como víctima, me pasó, qué hay de ahí, cómo salgo y qué puedo hacer para evitar que suceda. Súper. Y ya la última pregunta que a mí me gustaría, ya esta te la hago en forma personal y aprovechando tu expertise. Me pasa mucho en las clases, y yo no sé si a May, ¿no? Ah, pero es que ¿por qué se tienen que estar besando unos gays? Y eso me ofende muchísimo. Y sí, sí, yo lo respeto, pero al final, le están enseñando a los niños? ¿Qué le están enseñando a la sociedad? Yo trato de ser muy paciente y decir, bueno, miren, las expresiones del amor son distintas y de pronto, pero, ¿cómo podría contestar de forma más contundente, sin ser agresiva, pero también transmitiendo conocimiento?
Mira, el concepto que se utiliza en la actualidad es que todo esto de la política woke, ¿no? Que se puso de moda o que la mencionan como la ideología de género, ¿no? Cuando le dicen a un niño, ¿cuántas novias tienes? Eso es ideología de género. Le estás diciendo que un hombre debe de tener novia y que debe tener más de una mujer. Pero si a una niña le dices, oye, ¿tienes novio? Ni se te ocurra. Ujú, No tenga novio sobre mi cadáver. Eso es ideología de género, ¿no? ¿Cómo ponerlo? Pues ponerlo como en palabras adecuadas al grupo o a la persona, ¿no? Desde esta cuestión de, ay, calladita te ves más bonita. Eso es ideología de género, eso es violencia, ¿no? ¿Por qué calladita? O, miren, en mi experiencia una vez en un trabajo, cuando llegó un director nuevo, me entrevistó y me dijo, ¿qué tal? Soy fulano de tal, bla, 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 mi experiencia, mi formación profesional. eh, Estoy casado, tengo 2 hijos y ya, ahí acabó, ¿no? Cuando me dijo, ahora quiero que en la misma línea te presentes, y entonces, pues me presenté, le dije mi currículum y le dije, no estoy casado, soy soltero, pero tengo una relación con otro hombre desde hace 10 años, y seguí con mi conversación. Y así, entonces, ¿eres gay? Sí, se acabó la entrevista. 3 doritos después se fue a quejar ujú, de que no, de por qué le había yo dicho que era gay en la entrevista, que estaba de más, ¿no? Y fue así de, a ver, tú llegaste y me dijiste que estabas casado y tenías hijos, no sé si eso estaba de más o estaba o iba dentro de, y por qué si yo lo digo, va a estar ujú, mal, ¿no? Entonces, desde esta ideología heterosexual o esta heteronorma de que si es lo heterosexual es lo correcto. Y si ujú. es lo diferente, es lo incorrecto. Y te digo, parte mucho de este pensamiento binario, de que solo hay dos opciones y no hay de otra, ¿no? Entonces empezar a plantear eso, que cuando llegas y te dice, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? "Ah, pues fui al cine, ¿con quién fuiste?" Pues si preguntas, te atienes y te digo, fui con mi esposo, no tendría por qué inventar, fui con un amigo, así como si yo te pregunto, ¿y a dónde fuiste? Fui a cenar, ¿con quién fuiste? Pues con mi esposa, con mi novia, ¿no? O sea, es Ujú. entender que el discurso, o sea, pues sí, el discurso es el mismo. Lo que está ahí cambiando es el cómo quiero yo verlo. Y el pretexto de los niños podría evitarse mucha violencia, y muchos abusos infantiles desde esa educación, desde decirle a los niños o hablarles de sexualidad como debe ser, eh, con los nombres correctos simplemente, y que pueden sentir lo que deben sentir, ¿no? Más allá de distraerlos con otra cosa. Oh, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo que no te hayamos preguntado, que quieras expresarlo, algo que le quieras decir al auditorio para cerrar. Pues en general, que no, dentro de la sexualidad o del sexo no es que haya algo bueno, malo, normal, anormal. Te decía yo, es como desde lo saludable, ¿no? Desde este equilibrio que debe de haber. Eh, la sexología la aplicamos desde lo social, lo psicológico y lo médico, ¿no? Y en realidad no hay una línea divisoria, todo está mezclado. Entonces entender que si te está pasando puede ser natural y que no estás descubriendo el hilo negro, que siempre hay alguien que te puede escuchar, que te puede acompañar, y si hay algo que se puede cambiar, se puede aprender distinto, siempre se puede aprender. No es que lo hayas aprendido mal, simplemente lo aprendiste de una forma. No quiere decir que no puedas aprender nuevas cosas. Súper, muchísimas gracias. Con eso me quedo, Gracias, ¿no? Demet. Hay que aprender Y de otra forma. May, ¿algo que quieras decirle al auditorio? agradecerle mucho a Demetrio que nos haya acompañado hoy y siempre en cada programa aprendo algo. Lo agradezco mucho. Gracias. Pues Bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta. Te dejamos la puerta abierta de este programa para otras temáticas
Nos dio mucho gusto tenerte acá. Recuerden, nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y si tienen alguna duda o se quieren contactar con nuestro experto hoy invitado, pues nos escriben ahí a los números nos escriben a las redes sociales o nos pueden marcar a los números de cabina 55 35 08 47 61. No nos resta más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.